Ok, estudiantes, vamos a seguir con la explicación. Esta explicación correspondería a la semana 7. Eh, Tengan en cuenta que este viernes, 18 de septiembre, o sea, el viernes ya de esta semana, ya ustedes deben entregar todo, ¿sí? Y que el viernes de la próxima semana, pues deberán entregar las preguntas de la parte número 2, en donde se les pide a ustedes retroalimentación de la guía, ¿sí? Aprovecho para informarles dos cositas. Bueno, es realmente una sola, ¿sí? La primera es esta, que aquí está programada una evaluación institucional tipo saber que se va a hacer en la plataforma, o que ustedes ya, como lo hicieron en el segundo periodo, pues ustedes podrán asistir a la institución y reclamar esta evaluación. Yo les pido el favor de que no se arriesguen, ¿sí? Si van a ir a la institución, acérquense con... primero, ustedes no deben acercarse a la institución. Los que deben ir son sus acudientes y deben esperar a que el rector especifique el horario de entrega. Si el rector no especifica un horario de entrega, seguramente habrá aglomeración. Ustedes ya saben que el virus está por acá en la vereda, por acá cerca en las veredas, y pues es muy fácil contagiarse. Listo, este virus es altamente contagioso, está en el aire, y si ustedes no se cuidan, pues no están cuidando a la comunidad. Entonces, yo inmediatamente hoy les aseguro de que yo no voy a tener en cuenta esta evaluación. Y yo no lo voy a tener en cuenta por dos razones. La primera razón es que no está aprobada en el sistema institucional de evaluación estudiantil. ¿Cómo así? Pues ustedes saben que nosotros a ustedes los evaluamos de acuerdo a un documento que se redacta, en el que se trabaja, en el que los docentes trabajamos. Y en ese documento nosotros plasmamos pues la manera como los vamos a evaluar a ustedes. Pues resulta que la evaluación tipo saber no está contemplada todavía en ese reglamento, ¿sí? Esto es una propuesta que se está haciendo de un sistema de evaluación que se está reformando en la institución, y de la cual a ustedes ya se les solicitó por medio de sus representantes realizaran sus aportes. A los padres de familia también se les reunió y se les solicitó que hicieran sus aportes, y ya los docentes hicieron sus aportes, su propuesta, con ayuda del coordinador William. Pero no está aprobada. Entonces, esa es la primera razón. La segunda razón, pues es el COVID-19. A mí me parece muy riesgoso que su papá, su mamá vaya a la institución donde no se están aplicando de la mejor manera los protocolos de seguridad, ¿sí? Donde a lo mejor va a haber aglomeración de personas, ¿sí? Y adicionalmente a eso, las circulares de la Secretaría de Educación de Boyacá pidieron que a los estudiantes se les evaluara en casa de manera formativa, ¿sí? En casa, no ir a presentar una evaluación allá a la institución como se estaba haciendo, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. Adicionalmente a eso, les pido el favor de que no se estresen por esto. Como estoy indicándolo yo aquí, seguramente algún otro docente puede decir lo mismo, que no va a tener en cuenta esta evaluación. Yo solo les voy a tener en cuenta lo que ustedes presenten en sus talleres, y la manera de cómo ustedes se autoevalúan con las preguntas de retroalimentación. Es muy sencillo identificar quiénes trabajaron, quiénes no trabajaron, quiénes se copiaron, quiénes no se copiaron, etcétera. Eh, entonces, ya conocido eso, pues vamos a hacer la explicación, ¿sí? Para que ustedes puedan entregar tranquilamente su taller completo hasta el ejercicio 7. Entonces, ahora vamos a analizar los ejercicios 5, 6 y 7 que están aquí en la guía. Acá está el ejercicio 5. ¿Dónde está el ejercicio 5? Acá está el ejercicio 5, que ya se los expliqué, ¿sí? Ustedes tendrían que colocar aquí eh, la letrica a la que corresponda a esta función trigonométrica, ¿cierto? Digamos tangente. Nosotros ya sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces esta es la respuesta correcta para tangente. Entonces coloco aquí la letrica B. Eso ya ustedes lo sabían, lo acabo de explicar en el video anterior. Entonces pasemos al punto número 6, a ver qué nos pide el punto número 6. El punto número 6 ya nos pide hallar una incógnita para cada triángulo, sí, hallar el ángulo, pero a partir de identidades trigonométricas. Claro,
Ustedes se preguntarán, pero profe, ¿nosotros cómo vamos a calcular un ángulo si solo tenemos un lado? Perdón, un ángulo no, sino ¿cómo vamos a hallar esa incógnita si solo tenemos un lado y un ángulo? Pues les voy a explicar cómo se hace eso con ayuda de dos cositas. Primero, el teorema de Pitágoras, que ustedes ya en este momento deben dominarlo a la perfección. Y segundo, las funciones o razones trigonométricas que estamos pues aprendiendo en este momento. Entonces, vamos a empezar con la explicación tal y como está en la guía, ¿cierto? Entonces acá en la guía yo les pedí, por ejemplo, en el ejemplo 3, pues, les muestro cómo calcular las razones trigonométricas para el ángulo beta, ¿cierto? Que es este triángulo, ¿cierto? No me dan el ángulo, pero me dan dos lados. Esto es muy fácil de calcular utilizando Pitágoras. Ustedes ya saben que, de acuerdo a Pitágoras, pues la manera de calcular este ángulo, que lo llamamos C, si digamos que a este podemos llamarlo a este podemos llamarlo B, y este sería C, que todavía no sabemos cuánto es, pero pues ahorita vamos a averiguarlo, por medio de la ecuacióncita. C igual a raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo. C es la hipotenusa, va a ser igual entonces a la raíz de A al cuadrado. ¿Qué es A al cuadrado? Pues A es 7. Nosotros vamos a determinar que todos estos lados están en metros, por lo tanto siempre van a dar en metros. Entonces ya sabemos que aquí nos va a dar en metros. Vamos a obviar eso acá. Sería 7 al cuadrado más B al cuadrado, que sería 4 al cuadrado. Resolvemos primero las potencias. Resolvamos las potencias entonces. C va a ser igual a 7 por 7, 49. 4 por 4, 16. ¿Listo? Y ahora vamos a resolver la suma. ¿Cuánto es 49 más 16? Es lo mismo que decir 50 más 15. Es 65, ¿cierto? O sea, 50 porque le agregué aquí 1, se lo quité a este y se lo agregué a ese para que cerrara en 50. Y este quedó convertido en 15 y ahí lo sumé. Da 65. ¿Listo? Y raíz de 65, ahí sí vamos a tener que usar la calculadora. Vamos a utilizar, yo voy a utilizar la calculadora que tengo aquí. Y entonces sería así. Raíz de 65. Igual. Bueno, sí, gracias. Yo necesito ese resultado. Muchas gracias. Vamos a ver si aquí me aparece. Listo. Presionando la tecla SD, me aparece el resultado como es. Entonces ya determiné que ese ladito mide 8,06 metros, ¿cierto? Este ladito que estaba aquí incógnito, ya sabemos que mide 8,06 metros y es consecuente, ¿cierto? Es consecuente la respuesta. ¿Por qué? Porque si este lado mide 4 y este lado mide 7, este lado debe medir más que esos dos lados, que cualquiera de estos lados independientemente. ¿Listo? Ahí ya resolvimos entonces una situación utilizando teorema de Pitágoras. Listo, vamos entonces a seguir. Después de eso, ya teniendo los tres lados, pues ya fácilmente puedo calcular las identidades trigonométricas como están explicadas aquí. Vean, aquí como ya calculé esto, ya en la guía, pues ustedes ya saben que ya lo calculé, pues ahora voy a identificarlos de manera diferente. Yo ya sé que esta es la hipotenusa, pero entonces ahora, respecto al ángulo, voy a identificar el cateto opuesto, el cateto adyacente, y a partir de ahí voy a recrear o establecer las razones trigonométricas para ese triángulo. ¿Listo? Bien. Pero digamos que el punto 5, eso era como para complementar lo que ustedes ya están aprendiendo y para que ustedes sepan que también pueden utilizar una combinación entre razones trigonométricas y Pitágoras para solucionar sus triángulos. ¿Listo? Pero bueno, veamos aquí cómo hallar el lado de un triángulo rectángulo con razones trigonométricas, ¿sí? Y lo vamos a hacer conociendo el ángulo, ¿sí? Debemos tener en cuenta que esto solo va a funcionar para triángulos rectángulos y debemos saber el ángulo o al menos uno de los lados, ¿cierto? O sea, ambos, ¿cierto? El ángulo y uno de los lados. O sea, si nos falta el ángulo, deberíamos, si nos falta el ángulo, pero conocemos dos lados, pues usamos Pitágoras. Pero digamos que si conocemos un ángulo y un lado, ya podemos utilizar este método que les voy a enseñar para calcular las demás partes, las demás medidas del triángulo. Entonces vamos a ver este ejemplito que es el hallar la longitud de X. Este ejemplo, si ustedes miran
el cuestionario es exactamente igual, vean. Vamos a hacer lo mismo que les voy a explicar. Lo van a hacer igual, ¿sí? Así, vean. Aquí me están dando un ángulo que mide 33 grados, ¿cierto? Un lado que yo ya sé, identifico que es la hipotenusa, porque yo sé que es la hipotenusa porque es el lado más largo y está opuesto al ángulo más grande, que es el 90 grados, al ángulo recto. Y me están pidiendo hallar la longitud de X. La longitud de X es sencillo aquí determinarla, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo solucionar esto, ¿listo? La solución empieza así. Primero vamos a seguir estos pasos. Primero verificar si es un ángulo rectángulo. Pues claro, si es un ángulo rectángulo, es un triángulo rectángulo, perdón. Porque tiene un ángulo de 90 grados, ¿listo? Entonces ya podemos continuar. Segundo, recopilar los datos que están suministrados aquí. Listo, vamos a recopilar los datos que están suministrados acá. ¿Qué datos me dan? Yo ya identifiqué los lados, pues vamos a identificarlos, ¿listo? Entonces, este ángulo mide 33 grados. Este lado opuesto, pues este X sería el cateto opuesto, ¿cierto? Claro, porque está opuesto al ángulo. Esto sería la hipotenusa. Listo, no hay problema. Y entonces, claro, ¿cuál nos queda? Pues el cateto adyacente, que pues tampoco lo conocemos, pero a lo mejor no lo necesitamos. ¿Listo? Ahora lo que sigue es identificar en nuestras razones trigonométricas, en la tablita que hacemos nosotros siempre de coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip, identificar cuál de ellas tienen los dos valores que necesitamos, ¿sí? O sea, ¿cuáles dos valores necesitamos? Pues ángulo van a tener todos, ¿cierto? Voy a colocar alguna por aquí, voy a colocar la del seno para que ustedes me entiendan. Listo, digamos seno del ángulo. ¿Cómo se llama el ángulo? Nu. Yo ya sé que el ángulo del seno, que la razón trigonométrica para el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? Entonces, yo lo que tengo que verificar es esto, vean. Si yo tengo cateto opuesto y es X y lo puedo reemplazar acá, listo, ya tengo un elemento, y tengo hipotenusa y la tengo aquí, pues ya tengo dos elementos, ¿sí? ¿Cómo no me serviría? No me serviría, por ejemplo, un coseno de nu. ¿Por qué? Porque ese coseno lo que tiene es cateto adyacente sobre hipotenusa. Digamos que no me sirve por qué. No me sirve ese por qué. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Debo buscar una razón trigonométrica que se ajuste a mi ejercicio, que cumpla con las dos cuestiones que tenemos, con la información que nos da el problema. ¿Listo? Aquí no me sirve, ¿por qué? Porque el cateto adyacente ni siquiera me lo están preguntando, ¿cierto? Entonces el cateto adyacente pues no tengo ningún valor. Podría calcularlo, sí, si le asigno una incógnita y utilizo esto para calcular, o sea, podría calcularlo, sí, pero no me lo están pidiendo en el problema. ¿Listo? Entonces la que vamos a utilizar es la que tenga la incógnita y la que tenga el dato que ya tenemos. El ángulo siempre lo vamos a necesitar, siempre lo vamos a tener, siempre está implícito, mírenlo, aquí está. Entonces no nos vamos a preocupar por el ángulo. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con el ejercicio aquí. Entonces ya sabiendo esto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Voy a escribir la razón trigonométrica, que es esta que está acá, y voy a reemplazar los valores. ¿Listo? Primero reemplazo el ángulo. El ángulo ya no es nu, sino ya es 33 grados. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí 33 grados. Cateto opuesto ya no se va a hacer cateto opuesto, sino ahora se va a llamar X. ¿Por qué? Pues porque aquí se llama X y es la incógnita que tengo, entonces no le puedo cambiar de nombre, no tengo valor, es la que voy a calcular. Y ahora, hipotenusa. La hipotenusa va a ser esta medida de 12 kilómetros. Listo, yo puedo obviar este kilómetros y asumir que todos los demás me van a dar en kilómetros. Entonces, no me interesa en este momento la unidad, porque sé que al final me va a dar kilómetros, entonces voy a colocar únicamente el número 12. ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Ahora lo que tengo que hacer es despejar la X. ¿Listo? Despejar la X, vean. Voy a tratar de despejar la X y para eso pues es sencillo el procedimiento. Si la X está arriba, pues me basta con llevar al otro lado a multiplicar, ¿cierto? Me basta con llevar este numerito al otro lado a multiplicar. Cuando multiplique estos dos, ya obtengo el valor de X. Es sencillo.
¿sí? Es un despeje supremamente sencillo, ¿listo? Vamos a hacerlo entonces. Eso quedaría entonces así. 12 por seno de 33 grados es igual a X. Listo. Ahora voy a utilizar mi calculadora. ¿Listo? En mi calculadora, pues voy a introducir estos daticos del siguiente modo. Voy a introducir 12 por seno, ve aquí el seno, ¿de qué? De 33 y le doy igual. No tengo ni que cerrar porque ya ahí él asume que cierra. Listo, y ya tengo X. Así de sencillo es esto, vea. X es igual entonces a 6,53 kilómetros. Aquí en este momento ustedes se tienen que preguntar, ¿esa respuesta tiene sentido? Vamos a ver si tiene sentido. Pues vean, si el lado más largo mide 12 kilómetros, pues, y este es el lado más corto, porque está ahí visible, este es el lado más corto, pues claro, puedo asumir que la respuesta está bien. Listo, considero que la respuesta está bien, porque está dentro de los parámetros, ¿cierto? O sea, si me hubiese dado, por ejemplo, aquí 16 kilómetros, pues lógicamente no va a ser la medida, porque no coincide con las proporciones del triángulo, ¿cierto? O sea, si me da 65 kilómetros, pues entonces es más grande que la hipotenusa y voy a tener que descargar tarde ese resultado y ver qué es lo que está pasando. Listo, esa es la manera como se hace, cómo se establece. Pero entonces yo les voy a mostrar también cómo calcular el otro lado, ¿sí? Porque digamos que el cateto, digamos que bueno, este cateto puesto, la embarré, ese sí tocaba dejarlo. Ese cateto puesto pues era la incógnita, pero pues digamos que a mí me interesa es este. Le voy a poner Y. Le voy a poner Y a este lado y me interesaba era calcular este lado. Pues listo, entonces voy a tener que buscar la función trigonométrica en mi tablita de funciones trigonométricas que me indique que tenga los dos, que tenga cateto adyacente y que tenga hipotenusa. Voy a buscarlo entonces en mi tablita. Voy a buscarlo acá en mi tablita que tengo acá. ¿Listo? ¿Dónde está? Acá. Perdón. Espera a ver si no estoy muy desfasado. Creo que me desfasé ahí un poquito. Listo. Voy a buscarlo aquí. Voy a buscarlo en este documento aquí. Aquí debe estar mi tablita por acá arriba. ¿Listo? ¿Dónde está mi tablita? Aquí hay una tablita. No, esa no es la tablita. Aquí está mi tablita. Uy, se me perdió otra vez. Aquí está. ¿Listo? Esta es mi tablita. Esto es finalmente lo que yo necesito saber. Entonces nos dijeron que teníamos que buscar el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Cuál de estas razones trigonométricas tiene cateto adyacente e hipotenusa? Ah, pues aquí está. Es sencilla, véala. Esta, coseno, cateto adyacente e hipotenusa. Cateto adyacente e hipotenusa. Entonces esa es la que voy a utilizar para calcular ese ángulo. ¿Listo? Ese lado. ¿Listo? Entonces la escribo. Voy a escribirla. Le digo coseno. ¿De qué ángulo? ¿De qué ángulo es? De nu. Voy a ponerle, sí, voy a ponerle de una vez. Bueno, voy a hacerlo de manera general. Coseno de es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Y voy a reemplazar cada uno de estos valores. Entonces, yo ya sé que este valor lo puedo reemplazar por 33 grados. Yo ya sé que cateto adyacente lo voy a reemplazar por Y, que es mi incógnita. Y yo ya sé que la hipotenusa mide 12 kilómetros, pues lo voy a poner 12 y ya está, no me va a complicar colocándole kilómetros porque yo ya sé que eso me va a dar en kilómetros. Y voy a despejar. ¿Listo? Aquí el despeje es exactamente igual. Paso a multiplicar. Perdón, voy a revisar aquí la identidad. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ok. Listo. Cateto adyacente sobre hipotenusa.
Listo. Vamos a ver entonces cómo nos da eso. Listo. Entonces vamos a despejar. Aquí, por lo que veo, nos va a dar igual. ¿Sí? Nos va a dar igual que el anterior. O sea que determinamos que estos dos lados van a medir lo mismo. Vamos a comprobar que eso sea cierto. ¿Listo? Vamos a comprobar que todo esto sea cierto porque si no quedamos en el aire. Entonces empecemos. Coseno de 33. Ah, listo. No es lo mismo. Ya sé por qué. Listo. Vamos a hacer el despeje. 12 lo paso a este lado. Quedaría 12 multiplicado por ¿qué? Por el coseno de ¿qué? De 33 grados y eso va a ser igual a y. Entonces vamos a la calculadora e introducimos eso. Sencillo, ¿cierto? Le decimos 12 por el coseno de 33 igual. Y listo, ahí está nuestro resultado, ahí está. Ahí está, nuestro resultado es y es igual a 10,06 kilómetros. ¿Tiene sentido esa respuesta? Claro que tiene sentido, porque si este era el ángulo más pequeño y nos dio 6 o 8, bueno, no me acuerdo en este momento, pero nos dio menos que 10, y este es el que le sigue, pues el segundo más grande, pues da 10,06 kilómetros, pues da por debajo de 12 kilómetros, estamos bien. Entonces pudimos calcular ambos lados utilizando diferentes razones trigonométricas. La diferencia es la operación del seno y el coseno. Listo, entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer en la guía. Tienen que resolver estas cuestioncitas como se las planteé. Vamos a ver. Aquí está, vea, si ustedes se fijan en la guía está toda la explicación tal cual y para cada uno de los despejes, cómo se hace el despeje. Es probable que el despeje le salga al contrario, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio en el que el despeje sea lo contrario. ¿Listo? Listo. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a calcular esta razón trigonométrica. Vamos a calcular para este triángulo. Pero entonces antes veamos los ejercicios. Los ejercicios 6. Oh, Dios mío. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 ejercicios en los que ustedes van a tener que identificar qué razón trigonométrica me resuelve cada uno de estos ejercicios. ¿Listo? Bien. Vamos a realizar la explicación de este triangulito que habíamos dicho. ¿Dónde está el triangulito? Ya lo pasamos. A ver. A este triangulito, listo. Vamos a calcular el valor de y para este triangulito, listo. Esto está explicado en la guía, pero ustedes ya saben. Primero identificamos los lados, ¿sí? Ya sabemos que el lado más largo es la hipotenusa, entonces ya sabemos que a esto lo podemos llamar hipotenusa. El ángulo ya sabemos que mide 29 grados. ¿Y este lado entonces qué sería? Este lado respecto a este ángulo, pues ¿qué sería? Pues si este ángulo este lado pertenece a este ángulo, o sea, hace parte de ese ángulo, pues ya sabemos que es el cateto adyacente, ¿sí? Y eso lo podemos confirmar, pues, yendo al opuesto del ángulo para identificar el cateto opuesto. Entonces este cateto ya está identificado y este cateto ya está identificado. ¿Cuáles son los dos elementos que necesito entonces encontrar en mi razón trigonométrica? Cateto adyacente e hipotenusa. Ya la sabemos cuál es, ¿cierto? Pero digamos que hay dos razones trigonométricas que indican el uso de cateto adyacente e hipotenusa. Yo puedo usar cualquiera de las dos, pero digamos que en esta ocasión voy a utilizar la de secante. Vamos a ver cuál utilicé yo aquí utilicé la de coseno. Bueno, pues usemos la de coseno o usemos la de secante, no interesa. Vamos a usar la de coseno, ¿listo? La de coseno nos dice coseno de qué ángulo, ángulo teta, coseno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso ya lo habíamos visto en el anterior ejercicio. ¿Listo? Voy a cambiar este de lado, que es posible que no nos quede el espacio acá para trabajar. Entonces voy a hacer el reemplazo, ¿listo? Entonces, esta letra griega la voy a reemplazar pues por el 29, ¿ya? Porque ese es el ángulo, 29 grados. ¿Listo? El cateto adyacente, pues lo voy a reemplazar
por 17,9, que ese es el valor que nos aparece ahí, 17,9. No lo voy a poner milímetros, ya sabemos que las unidades al final van a ser las mismas. Y la hipotenusa, pues como no la conozco, pues voy a ponerle Y. Claro, es la incógnita que nos están preguntando acá. Y si ustedes se dieron cuenta, aquí el despeje ya es diferente. Acá el despeje ya es diferente. Y les voy a enseñar un truco aquí, sencillo para que ustedes puedan hacer este despeje rápidamente. Cuando ustedes se encuentren con algo como esto, lo que ustedes hacen, van a hacer es lo siguiente, van a llevar la Y, la cambian a este lado, si está dividiendo la pasa a multiplicar, y como este aquí queda multiplicando, pues la voy a pasar acá abajo, ¿a qué? A dividir, ¿no? Pues va a quedar dividiendo porque va a quedar abajo. Sí, es simplemente para método práctico, para cuestión práctica, pues simplemente todo esto lo llevo acá abajo y esta Y la llevo acá arriba. O sea que eso quedaría así. Quedaría Y es igual a 17,9 sobre coseno de 29 grados. ¿Listo? Eso es, así quedaría este despeje, ¿cierto? Vean, simplemente bajé esta acá y esta lo puse acá. Los intercambié, los cambié de lugar. Nada más, ese es el proceso que hay que hacer. Y luego, ¿cómo lo resolvemos en calculadora? Pues lo resolvemos así, vean. Le decimos 17,9 dividido entre coseno, véalo aquí, de 29 igual a 20,46. Entonces Y es igual a 20,46 milímetros. ¿Tiene sentido esa respuesta o no tiene sentido esa respuesta? Pues si este lado, que es el segundo lado más largo, mide 17,9, pues este, que es el más largo del triángulo, debería medir más. Entonces es consecuente y además no se despeja mucho del 17, ¿sí? Si esto mide 17, pues esto mide un poco más de 17, pero tampoco pues 200 o 400, ¿listo? Entonces ustedes tengan en cuenta las proporciones. Y así es como se resuelve esto, jóvenes. Así de sencillo, ¿sí? Si en algún momento ustedes necesitan algún lado, si ustedes tienen dos lados, pues ya el otro lado lo pueden determinar por Pitágoras. Pero si ustedes tienen un ángulo y un lado, entonces lo pueden hacer por medio de una razón trigonométrica. Eso es todo entonces. Espero que eso les ayude a cumplir con su deber esta semana. Muchas gracias. Hasta luego.